Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe en este precioso día, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, su verdad. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de la reflexión que hicimos ayer, em, para poder entender cuál es la perspectiva que nuestro Dios trata de plantearnos, de poder entender el auténtico evangelio, el auténtico cristianismo. Voy a hacer un inciso aquí para deciros a todos aquellos que así lo deseáis, que eh, vais a poder ver todas las reflexiones en el canal de YouTube El último mensaje del cuarto ángel, porque necesitamos darle visibilidad a este canal también, ¿verdad? Es un canal reciente, es el canal de este ministerio en realidad, y que debido a que los otros canales que llevan muchos años, están ya más o menos consagrados, tienen muchos seguidores, pues resulta que tal como lo hacía antes, subir la misma reflexión en todos los canales a la vez, pues el canal, el último mensaje del cuarto ángel, se ha quedado realmente escondido y casi no tiene visibilidad, ¿verdad? Por lo tanto, vais a ver que en algunos canales pues encuentras la primera parte de la reflexión, en otro canal la segunda parte, pero en el canal El último mensaje del cuarto ángel encontraréis todas las reflexiones. Por lo tanto, mi invitación es, si así lo deseáis, lo recalco, suscribiros a este canal, no os cuesta nada, ¿verdad? Y también encontraréis todas las reflexiones en el canal, la página de Facebook, quiero decir, donde estarán todas las reflexiones publicadas, y también en el canal de Telegram, el canal que fue creado con el propósito de que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, también tiene propósito de ser una comunidad en donde compartiremos más materiales, más, en fin, noticias, eventos, cosas que realmente la comunidad considera importante, textos, mensajes, ¿verdad? Pues os invito a suscribiros. No implica nada. Hay mucha gente que está en la comunidad y que no necesariamente tienen que aportar nada, simplemente se nutren, aunque un cristianismo bien vivido en realidad tenemos que aportar, o deberíamos de aportar todos, ¿verdad? Pero eh, cada uno de nosotros estamos en la etapa en la que estamos, algunos crecemos, todavía necesitamos nutrirnos, madurar, ¿verdad? Y una vez que lleguemos a este punto, tengo la firme convicción que todos cumpliremos con la gran comisión, ¿verdad? Haciendo nuestro trabajo. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que son activos y que comparten y nutren a la comunidad, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a entrar en el tema de la reflexión porque no me quiero alargar más. La reflexión está titulada Haz esto y vivirás, la segunda parte. Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de transmitirnos a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y dice lo siguiente: el Señor quiere que todos sean santos como Él es santo. Los que le aman serán misericordiosos, verdaderos, bondadosos y perdonadores. Cristo busca elevar a todos los que sean elevados a la compañía de Él, para que sean uno con Él como Él es uno con el Padre. Y aquí trata de revelarnos, desvelarnos el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Él habita en todos los seres creados, en Cristo también, ¿verdad? Aunque Cristo no es un ser creado, es el Hijo de Dios, es un ser humano venido en la tierra, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, por lo tanto, está tratando de revelarnos precisamente este asunto, el propósito eterno de Dios, del Padre, ¿verdad? Cristo busca elevar a todos los que sean elevados a la compañía de Él, para que sean uno con Él como Él es uno con el Padre. Si no es así, fijaos lo que nos dice: está en compañía del enemigo de todo bien. Es decir, si Cristo no habita en este templo, alguien habita.
y no es Cristo. Solo disimula, ¿verdad?, que lo sea. Recordad que en la visión de los dos tronos dice que Él reparte luz. ¿De dónde? De la palabra de Dios. ¿Pero de qué tipo? Luz contaminada, lo mismo que Adán en Edén. Por lo tanto, mucha gente cree que estando en la iglesia, con esto es suficiente. No lo es, queridos. Es un paso importante, sí, pero necesitamos la transformación. Y esto solo se puede obtener cuando Cristo, su Espíritu, habita en este templo, que nos lleva a la boda del Cordero, en donde seremos conectados con el Padre. ¿Verdad? Dios está esperando impartir sus más ricas bendiciones a todos los que las reciban. Dice a todos los que las reciban, para que todos revelen el Espíritu de Cristo, ayudando a los que sufren por las necesidades temporales y espirituales de la vida. Pregunta, ayudando a todos los que sufren, ¿hay alguna condición para esto? ¿Quiénes son todos los que sufren? Según el Evangelio, primero es la casa de Dios, la iglesia. Segundo, el mundo. Todos, sin excepción, porque esto significa predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, tener a Cristo, ¿verdad? Los cristianos, fijaos lo que nos dice, los cristianos que son cristianos de verdad, lo que significa que también hay cristianos que no lo son de verdad, solo de nombre, ¿verdad? Dice, y además lo está diciendo, y no solo de nombre, que son seguidores mansos y humildes del Maestro, actuarán como lo hizo este samaritano, Cristo, ¿verdad? Perdón, como hizo el samaritano, de lo que nos dijo en la reflexión anterior, perdonad. Vivirán su vida de servicio. Cristo ha hecho de todos uno. Por eso nos decía antes que seamos uno como Él es uno con el Padre. Por lo tanto, nos invita a que todos seamos uno. ¿Quién es este uno? Uno en espíritu con el Padre. Uno en pensamiento, uno en propósito. ¿Verdad? En Él no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. La Biblia declara que todos los seres humanos, ¿cuántos? Todos los seres humanos deben ser respetados como propiedad de Dios. Todos. ¿Verdad? Y hago apelo a esta división. Es que yo soy de esta iglesia y los otros de esta iglesia y los otros de esta iglesia. Esto es lo que ha hecho no Dios. Un otro ha sembrado en el campo labrado por Cristo, ha sembrado semillas, ha creado divisiones. Y esto es el cristianismo en la actualidad. Y es así como entendemos nosotros el cristianismo. Mal, muy mal, porque en realidad de esta manera no representamos a Cristo en toda la profundidad, en todo el significado, ¿verdad? Y necesitamos comprender esta realidad, mis queridos hermanos, ¿verdad? El amor divino hace sus llamamientos más conmovedores cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que manifestó Cristo. Él fue un hombre de dolores y conoció el dolor. En todas nuestras aflicciones está afligido. Él creó al hombre y murió para salvarlo. Dice, Él creó al hombre. ¿Y a quién salva? Al hombre. ¿Qué hombre? Al chino, al indio, a los de América Latina, al europeo, a los norteamericanos. ¿A qué hombre salva? ¿Cuál es la distinción? Ninguna, queridos. Ninguna. Él vino a salvar a Adán, humanidad. A todos los que le reciben. Y nosotros, ¿para quién tenemos que trabajar? Para todos los que le reciben. Sin distinción alguna, mis queridos hermanos. Él creó al hombre y murió para salvarlo. Ama a los hombres como la compra de su propia sangre
y nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿A quién? A todos, mis queridos hermanos, porque la lucha no es con la carne y con la sangre, es decir, entre nosotros, sino con los espíritus. El conflicto es con los espíritus. ¿Entendéis? Y sin embargo nosotros, al no tener a Cristo, no entendemos el auténtico evangelio, la verdad, y peleamos entre nosotros, animados por estos espíritus. ¿Entendéis? Esta es la profunda realidad, mis queridos hermanos. Hay hombres que profesan servir a Dios y actúan como el sacerdote y el levita. ¿Entendemos lo que nos dice Dios? Dejad de estar divididos. Y una vez más recalco, no estoy invitando a nadie al ecumenismo que se está promoviendo estos días, y no es desde esos días, lleva tiempo trabajando, ¿verdad? No estoy invitando al ecumenismo, a un allanamiento tal como lo entienden hoy, esa unidad, porque esto es sometimiento a la Iglesia Católica. No os estoy invitando a esto, os estoy invitando a Cristo, al auténtico evangelio, el que está en las Escrituras, a un solo cristianismo, porque solo hay uno. La división la creó un otro, sembró en el campo que preparó Cristo. Y por eso hay tantos pensamientos, tantas ideas y tantas formas. Pero queridos, necesitamos tener la mente abierta, entender la verdad profunda, aceptarlas y vivirla, porque solo hay un cristianismo. No puede ser que hay tantos caminos a la salvación. No, alguien nos está engañando. Esto es lo que trato de deciros, mis queridos hermanos. Hay hombres que profesan servir a Dios y actúan como el sacerdote y el levita. ¿Y son salvos? Eso es una pregunta profunda, queridos. ¿Este evangelio salva? Pues tenemos que darnos cuenta que no, mis queridos hermanos. No. A su alrededor ven la necesidad y el sufrimiento, pero con despiadada indiferencia pasan de largo. Y hoy en día los cristianos deberían de poner el grito en el cielo. Sin embargo, todo lo que está pasando es debido o con la ayuda de nuestra complacencia, porque estamos callando. ¿Verdad? Leyes que los gobiernos y los otros están haciendo en contra, y tenéis que entender todo esto. Se está preparando todo esto para los 144.000. Porque ¿de quién es este mundo? ¿Quién conduce a este mundo? ¿Para qué está preparado todo? Para que esta última generación no existe. Y así no se termina el conflicto. Pues estamos callando y todo esto nos va a venir encima. Aparte de que quiero deciros algo, mis queridos hermanos. Mucha gente está con el miedo en el cuello, siendo incluso cristianos. Queridos, la única medicina, la que vale, es Cristo. Es Cristo. Por eso quizás no me escuchéis hablando tanto de todo lo que está pasando alrededor. Porque si tienes a Cristo, me da igual lo que pase. Si tengo a Cristo, si estoy en camino con Cristo, si Cristo me acompaña, ¿quién contra mí? Pero es que los cristianos no entendemos la realidad, mis queridos hermanos. Por eso vivimos con el miedo. ¿Y sabéis por qué vivimos con el miedo? La razón es solo una. No somos una con Cristo. Porque no entendemos el auténtico evangelio. Por eso Cristo no nos acompaña. Pero cuando Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no entendemos. Y esto no significa ponernos bravos y Cristo está conmigo y mira cómo soy yo. No. No, cuidado. Este espíritu tampoco es de Cristo. Son humildes y mansos los cristianos, pero con una fe inquebrantable. Y tenéis que pensar una cosa. ¿Cómo vencerán los 144.000 todo
lo que está por acontecer, lo que acontece y lo que está por acontecer. Esto me revela a mí que hay un camino y que estos 144.000 llegarán hasta la boda del Cordero al cambio de naturaleza. Por lo tanto, me está diciendo que hay un camino seguro hasta allí, hasta aquel momento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tengo esta fe? ¿Me acompaña Cristo en este caminar diario? Si esto es así, esto me está diciendo que si yo soy parte de los 144.000, ¿quién contra mí? Dejen de tener miedo, tengan fe, asegúrense que están en el auténtico camino y tengan fe, una fe auténtica basada en lo escrito, ¿está, queridos? Esta es la auténtica medicina, por esto trato de explicaros todas esas cosas, porque esta es nuestra medicina. El escrito está, el acompañar con Cristo todos los días de mi vida. Dejemos de correr por este mundo. Contentémonos con lo justo necesario. Cada vez que queremos más, alguien nos está desviando del camino. Porque queremos más. Queremos vivir mejor. ¿Dónde? Aquí. Y Cristo me está diciendo, yo te he preparado un sitio. ¿No quieres venir? Así que centrémonos, queridos. Dejen de tener miedo. Tengan fe. Por favor. Nuestras iglesias necesitan una reconversión, dice. ¿Y por qué necesitan reconversión? ¿Qué ha pasado con las iglesias? Ya lo vimos en reflexiones anteriores. Están caminando hacia Egipto. Camino contrario, dirección contraria a donde tenemos que ir. Por eso dice, las iglesias, nuestras iglesias necesitan una reconversión. El Espíritu Santo de Dios debe entrar, por lo tanto dice que no está en nuestros corazones. Debemos someternos a su moldeado y formación. Y cuando tenemos a Cristo en este templo, ¿dónde está el miedo? ¿Qué le pasa a nuestra fe? Debemos someternos a su moldeado y formación, o perderemos nuestro título de la herencia inmortal. El Señor no tolerará las acciones de muchos. ¿Y quiénes son estos muchos? Sus hijos, los que profesan tener el nombre de Cristo, queridos. El Señor no tolerará las acciones de muchos. Hay corazones duros, pétreos e insensibles que deben ser ablandados y sometidos por la gracia, por el Espíritu. El tiempo es un don precioso. ¿En qué invertimos nuestro tiempo, mis queridos hermanos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? El tiempo de prueba que Dios nos ha concedido debe ser apreciado como una oportunidad para trabajar en nuestra propia salvación con temor y temblor. El mensaje de la Odisea, atentos a lo que nos dice aquí, el mensaje de la Odisea se aplica a todos los que profesan guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea se aplica a los que no son hacedores de la ley de Dios. A los demás no, ¿verdad? Por ejemplo, a los 144.000, ¿sí? No debemos ser egoístas en nada, dice. En nada. Cada fase de la vida cristiana debe ser, dice, cada fase de la vida cristiana debe ser una representación de la vida de Cristo. Una vida de sometimiento, de servicio, ¿verdad? Si no lo es, oiremos las terribles palabras, no te conozco. Necesitamos una benevolencia mucho más desinteresada. A menudo se nos pedirá que nos sacrifiquemos para ayudar a los necesitados y debemos hacerlo con alegría,
contentos por el privilegio, es un privilegio de seguir al Maestro. Cualquiera que sea la diferencia entre las creencias religiosas, ¿qué nos dice? Cualquiera que sea la diferencia entre las creencias religiosas, la llamada a la humanidad que sufre debe ser escuchada y respondida. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que dejemos de pensar que yo soy de la iglesia tal y el otro de la iglesia tal y el otro de la iglesia tal. No, no. El ser humano sufre. Dejemos de pensar, no, que uno es chino y el otro es europeo y el otro es norteamericano y verlos con esas diferencias. Nosotros tenemos que ver a Adán y no olvidad, el segundo Adán es Cristo. La segunda humanidad es Cristo. Por lo tanto, cada hombre es Cristo. Por eso nos dice, cuando hicisteis esas cosas, a mí me las hicisteis, o cuando dejamos de hacerlas, a Él se las hicimos. A Él, o sea, para Él no hicimos. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que vernos, queridos? Como un ser humano, sin condiciones, ¿verdad? Sin condicionantes. La llamada a la humanidad que sufre debe ser escuchada y respondida. En los casos en que hay amargura de sentimientos, debido a una diferencia de religión, se puede hacer mucho mediante el servicio personal. Es decir, aunque no me vea bien, aunque él no entienda qué estoy haciendo, yo tengo que obrar igual. Se escucha un avión por aquí, por eso estaba distraído. Al revelar los atributos de la verdadera bondad mediante el ministerio amoroso, derribamos los prejuicios y ganamos almas para Cristo. ¿Entendemos lo que está pasando? Cuando actuamos con amor sin condiciones, ganamos almas para Cristo. ¿De otras iglesias? Y no digo de otras iglesias para otra iglesia. No. La auténtica iglesia es Cristo. La auténtica iglesia es Cristo. Cuando ganamos almas para Cristo, ganamos almas para su iglesia. No importa el nombre, la denominación. ¿Verdad? Para Cristo ganamos. Él es la iglesia. ¿Verdad? Al hacer el bien a los que están enemistados con nosotros, manifestamos las virtudes de Cristo. Debemos considerar como prójimo a todo ser humano, de cualquier casta o nacionalidad, ya sea blanco o negro, alto o bajo. No hay diferencias. Estas diferencias nos las pone un otro espíritu y que nos hace ver todas esas cosas. Porque hoy la política utiliza la inmigración para aprovecharse de ella y ganar votos, utilizando el nacionalismo, las separaciones, unos son mejores que otros. Esta es del diablo. Esto no viene de Cristo. Y los hijos de Cristo no pueden hacer esto. Y lo veo constantemente. En Facebook veo esto constantemente. ¿Cómo puedes tú ser llamado cristiano cuando tú estás obrando en contra de otro ser humano que pertenece a Cristo? ¿Quién te anima a actuar de esta manera? Sea que es de otro país, sea que es de otro color, que sea de otro continente, de otra iglesia o la separación que a ti te parezca. ¿Cómo puedes actuar en contra de un ser humano que la sangre de Cristo lo redime? Y tú llamarte que perteneces a Cristo y el otro a quién pertenece. Pues te lo diré yo, amigo mío. El otro pertenece a Cristo. Y a ti te anima un espíritu extraño. Por eso no entiendes el Evangelio. Por eso actúas así. Porque todos los que siguen a Cristo, da igual de casta, nacionalidad, blanco, negro o cualquier otro tipo de división que se te ocurre, pertenecen a Cristo. Y todos los que actúan en contra de esto, no pertenecen a Cristo. Tienen un otro espíritu que les anima.
¿verdad? El brazo de la compasión debe alcanzar cualquier profundidad para salvar a las almas que perecen. Así damos evidencia al mundo de que tenemos la mente de Cristo, no la mente del diablo, la mente de Cristo. Y los que tienen la mente de Cristo obran por la humanidad, sin condicionantes, ninguno. Sin esta evidencia mostramos que no lo conocemos, que no nos acompaña. Estamos caminando en un camino y que no es de Cristo, y que Cristo tampoco está en este camino. La obediencia a la preciosa palabra de Dios trae la belleza de la santidad. Esa palabra, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, no puede ser cambiada para satisfacer al hombre en su condición caída. Siempre mantiene su norma elevada y santa diciendo: haz esto y vivirás, y si no, morirás. Todos los seres humanos necesitan una norma. Y aquí me dirijo a mis hermanos protestantes que consideran que la ley ha sido colgada en la cruz. ¿Y bajo qué norma construye Cristo el carácter? ¿Bajo qué norma? Si la ley está colgada en la cruz, ¿cómo vivimos, queridos? Tenemos que tener cuidado porque el enemigo de Dios nos sirve el plato que nos gusta, pero que nosotros tenemos que comer el plato que Cristo nos extiende, no el que nos gusta, que nos conviene, que nos parece a nosotros. Todos los seres humanos necesitan una norma, y esta norma se revela claramente en la palabra de Dios, que es la expresión de su voluntad. Esta palabra revela al hombre sus defectos de carácter, y si no hay ley, si está colgada en la cruz, ¿cómo? Porque es un espejo la ley, ¿verdad? Y cuando yo me miro en este espejo, ¿qué me devuelve? Los defectos de carácter. ¿Y qué tengo que hacer? Corregirlos. ¿Y si no hay ley? ¿Qué corregir? ¿Según qué? ¿Os dais cuenta? Y la desesperanza de su condición, a menos que vuelva a su lealtad. Mediante la fe en Cristo se puede alcanzar toda la excelencia. La palabra y la fe en Cristo es basada en la ley, ¿verdad? No la vivió él, la vivieron los apóstoles, la predicaron los apóstoles. ¿Y cómo decimos nosotros que la ley ha quedado colgada en la cruz? ¿Qué evangelio leímos? Es que no puede ser, y aquí me refiero a todo el cristianismo, a los que han colgado la ley en la cruz y a los que dicen que pecan hasta que Cristo viene. ¿Qué evangelio viven? ¿Qué evangelio entienden? ¿Quién les anima a esto? Mediante la fe en Cristo se puede alcanzar toda la excelencia. La palabra de Dios exige la obediencia a su ley, presentando el carácter de Cristo en contraste con el carácter de los hombres. Ay, cómo nos engaña el enemigo, ¿verdad? Cristo viene a nosotros con una invitación de misericordia, sosteniendo ante nosotros el espejo de la ley de Dios, el espejo de la ley de Dios, en donde tenemos que mirarnos constantemente para poder identificar cuál es mi auténtica condición, ¿verdad? Y presentando sus reclamos. Venid a mí, dice, todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Caminad conmigo y yo llenaré de luz vuestro camino. Pero no entendemos esta realidad, mis queridos hermanos. Caminar con el Espíritu, con Cristo, porque el Espíritu es Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que caminar. ¿Y quién es la luz? Es la palabra. Por lo tanto, ¿cómo vamos a caminar en este camino sin la ley? Si la ley es el fundamento de todo. No se puede, queridos. Cristo se humilló para poder rodear al género humano con su largo brazo humano, mientras con su brazo divino se aferra al trono de Dios,
vino a mostrar cómo debe tratar el hombre a sus semejantes. ¿Basados en qué? En la ley. En la ley. Vino a levantar al que sufre y a consolar al oprimido. A Moisés le proclamó: el Señor Dios, misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Pero Dios no puede dejar que el pecado sin arrepentimiento quede impune. No puede recibir a ningún pecador en los atrios del cielo. Esto introduciría la desdicha y la miseria allí. De ninguna manera eximirá al culpable. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué importante es, ¿verdad? El pecado se perpetúa. Qué cruel es, pues, que los que pretenden tener un conocimiento de Dios demuestren que no son hacedores de su palabra. Se entregan al mal pensamiento, a la crítica y a la acusación, y de este modo tergiversan el carácter de Cristo. Son falsos testigos al igual que los judíos. Y vuelvo a repetir, ¿en qué somos especiales cuando vivimos este evangelio? ¿Os dais cuenta? Ruego que la visión del alma sea santificada, que el pecado de acusar y criticar sea eliminado, como un pecado que crucifica de nuevo al Hijo de Dios y lo avergüenza abiertamente, porque decimos que seguimos a Cristo, pero vivimos otro evangelio, de un otro Cristo. Entendedme bien, le pongo las comillas, ¿verdad? De un otro espíritu, y lo dejamos avergonzado. ¿Por qué? Porque estamos anulando el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es poder para el que cree. ¿Y creemos? Si creemos, ¿por qué actuamos así? En el marco de la iglesia y entre iglesias, como cristianos. ¿Por qué actuamos así? El Espíritu Santo debe obrar en nuestros corazones. No abriguemos ningún falso orgullo, ningún fariseísmo. Más bien busquemos el espíritu de un niño pequeño, que no tiene condicionantes, ¿verdad? Los ignora estas separaciones. Él cree, eso es lo que hace un niño, cree, punto. Si solo supiéramos cómo considera el Señor a los que se entregan tan libremente a las conjeturas malignas, temeríamos manifestar tal espíritu, porque no es de Cristo, queridos, ¿verdad? No es de Cristo, y nosotros andamos engañados, a la iglesia, de la iglesia para casa y todos los días de nuestra vida, actuando y viviendo este evangelio, que no es de Cristo. Estas conjeturas son un banquete del enemigo, dice, un banquete del enemigo, ¡qué tremendo! Un banquete que él mismo prepara. Aquellos que les dan lugar tienen una experiencia de acuerdo con ellas, porque la mente se construye a partir del alimento que se le da. ¿Y cuál es el alimento? Todo lo que nos acaba de decir antes. Nos nutrimos de esto, y este es el evangelio de Cristo, pues nos acaba de decir que este es el banquete del enemigo, al cual participamos todos los días. No puede ser, queridos. Necesitamos entender el auténtico evangelio. No puede ser que nosotros permitamos que esto ocurra. Avergoncemos abiertamente a Maestro, a Cristo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿En su reino? El que camina con rectitud y obra con rectitud y dice la verdad en su corazón. El que no murmura con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni levanta reproche contra su prójimo. El que desprecia al vil, pero honra a los que temen al Señor. El que jura en su propio perjuicio y no cambia, prefiere perder, pero amar a su Señor y a su prójimo, ¿verdad? El que no pone su dinero a usura, ni toma recompensa contra el inocente. Fijaos lo que dice. El que hace estas cosas
nunca será conmovido del camino recto hacia su reino. El que hace estas cosas demuestra que obedece la ley, ama a Dios y ama a su prójimo. Aunque pierde, eso da igual, ¿verdad? Porque entiende cuál es su auténtica riqueza. Si Cristo está conmigo, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Entendéis el auténtico evangelio, mis queridos hermanos? De esto se trata. Pero no nos gusta. No nos gusta. Por eso todos los días dedicamos tantas santas horas a ganar. Y en muchísimas ocasiones en prejuicio de nuestros hermanos. Y esto no puede ser. Este no es el evangelio de Cristo, queridos. No es el evangelio de Cristo. El Señor puede hacer muy poco por nosotros mientras vivamos en la transgresión. No sé si entendemos lo que está diciendo aquí, queridos. El Señor puede hacer muy poco por nosotros mientras vivamos en la transgresión, rompiendo los 4 primeros y los 6 últimos mandamientos. Cristo no puede hacer nada, porque nos reclama ¿quién? El otro, porque vivimos según su evangelio. Este evangelio contaminado. ¿Podéis entender? ¿Podéis entender la visión de los 2 tronos que nos fuimos para atrás al evangelio del lugar santo? ¿Y quién nos reparte este evangelio contaminado? Un evangelio de formas, sin poder. Necesitamos entrar en el lugar santísimo, en el día de la expiación, con Cristo. Por eso se rompió el velo, para que entremos con Cristo y que nos limpie, que nos transforme, que nos sane del pecado. Necesitamos entender esto, mis queridos hermanos, porque si no, Cristo no puede hacer nada por nosotros, mientras deliberadamente vivimos este evangelio contaminado. Por eso se salvan tan poquitos. Por esto se salvan tan poquitos. ¿Verdad? Porque no entendemos y no vivimos el auténtico evangelio. Cristo no nos acompaña. Todo aquel que ame a Dios supremamente, dice, amará a su prójimo como a sí mismo. ¿Entendemos nosotros esta ley? El cumplimiento del nuevo mandamiento es para el creyente un paso hacia el cielo. Es un paso hacia el cielo, porque necesitamos acudir a la boda del Cordero. Y para esto necesitamos un carácter semejante a Cristo. Para eso necesitamos tener a Cristo, al mismo Cristo. Él es nuestro carácter, Él es nuestra justicia, Él es la ley. Necesitamos entender esta profundidad, mis queridos hermanos. El cumplimiento del nuevo mandamiento es para el creyente un paso hacia el cielo. Lo que dará al pueblo de Dios la supremacía es la obediencia al mandamiento. Estas cosas os mando, que os améis unos a otros. Esta es la ley, queridos, y no fue colgada en la cruz. Esta es la ley, vivámosla. No ruego solo por estos, dijo Cristo, sino también por los que han de creer en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, y la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos, su Espíritu, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccionen en uno. En el Padre, ¿verdad? Y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como a mí me has amado. Qué texto con tanta profundidad, queridos. Vale la pena acercarnos y estudiarlo en toda la profundidad. Porque Cristo prepara nuestro carácter para que podamos ser uno, como Él es uno con el Padre. Y esto nos habla del propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado. Este es el propósito eterno de Dios. Esta es la ley. Esta es la vida.
Las palabras de Cristo deben ser apreciadas y obedecidas, y lo serán cuando sus profesos seguidores tengan ese arrepentimiento que no necesita ser arrepentido. Dice, tengan este arrepentimiento, es decir, una vida con y en Cristo, dice que no necesita ser arrepentido. ¿Entendemos lo que trata de decirnos? Como el Padre me ha amado, es decir, como el Padre habitaba en mí o habita en mí, declara, así os he amado yo, así estoy yo en vosotros, si lo elegimos así, ¿verdad? Dice, permaneced en mi amor, permaneced en mi espíritu. ¿Entendéis? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, en mi espíritu. Y eso trata de hacernos entender que es una elección. Hemos de elegir constantemente, en todo momento, a Cristo. Y esto significa no elegir deliberadamente pecar. ¿Entendemos? Por eso nos dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezca en su amor, permanezco en su espíritu. Profundidades, queridos, que no entendemos bien. Estas cosas os he dicho para que mi gozo, ¿cuál es el gozo de Cristo? Que el Padre habite en él, ¿verdad? Que mi espíritu permanezca en vosotros y vuestro espíritu sea pleno. Vuestro gozo sea pleno. Espero que podamos entender lo que trata de decirnos. Metáforas y símbolos, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, porque quiere decir que estamos plenamente sometidos a Cristo, al servicio y al deber, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos, si hacéis todo lo que os mando. Estas cosas os mando, que os améis unos a otros. Fijaos lo que nos dice aquí, queridos hermanos, porque lo primero aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué nos dice lo que nos dice? ¿Esto es porque vivimos el auténtico evangelio? ¿Esto es porque entendimos el auténtico evangelio? ¿Entendimos la ley, cómo se manifiesta y cómo se puede obedecer? Fijaos lo que nos dice. ¿Qué evangelio vivimos nosotros? La mayor causa de debilidad entre los que esperan la segunda venida del Señor, habla claro de quién habla, de su pueblo, ¿verdad? Es la falta de amor y confianza, es la falta de la ley y de la fe. Esto es lo que trata de decirnos. Esto causa sospechas. Hay una falta de franqueza, el camino está cercado por suposiciones. Alguien descubre un supuesto defecto en un hermano o hermana y actúa sobre esta suposición, como si fuera cierta. ¿Y quién nos sugiere todo esto? ¿Qué espíritu? ¿Quién actúa de esta manera? ¿Y cómo ha llegado este espíritu que habite aquí y que me haga actuar de esta manera? ¿Dónde está Cristo? ¿Y por qué no está aquí? Pensemos, queridos, pensemos. Cuando la crítica y la búsqueda de defectos y el deseo de ocupar el lugar más alto entran en la iglesia, la serpiente disfrazada entra con ellos. ¿Dónde? En la iglesia y en ellos mismos, ¿verdad? Dejando un rastro de maldad por donde pasa. ¿Ahora entendemos por qué está pasando lo que está pasando? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién nos acompaña por todas partes? ¿La serpiente? ¿Es la que nos hace vivir este evangelio? La levadura actúa, y los hombres que Dios ha designado para hacer cierta obra son considerados con sospecha y desconfianza, aunque no haya la menor causa para ello. Y eso pasa, yo hablo de mi ministerio, pero es una cuestión generalizada. La gente hoy se aburre de estar escuchando el evangelio, se aburre. ¿Por qué? Porque la serpiente disfrazada está con ellos. Mientras profesan
tener el nombre de Cristo. Y Cristo estaba sometido completamente a la voluntad del Padre. ¿Le aburría algo? ¿Hablaba el Padre y Cristo no se sometía a su voluntad? ¿Qué nos dicen los evangelios? Por eso os hablo todas esas cosas, mis queridos hermanos, y por eso nos pasan tantas cosas, por eso tenemos miedo, porque el Espíritu de Cristo cuando habita en este templo no hay miedo, hay poder. Hay poder. Cuando tengo miedo es porque el poder no está. Este es el problema que tenemos. Necesitamos despertar, queridos. Necesitamos despertar. Y preguntarnos seriamente, más allá de nuestros prejuicios, abrid la mente. Escuchemos a Dios. ¿Qué espíritu nos acompaña? ¿Es Cristo el que está conmigo en verdad? ¿Qué es lo que me devuelve el espejo cuando me miro en el espejo? De la ley. ¿Qué me devuelve? Necesito entender este evangelio en toda su profundidad, queridos. No permanezcamos en este engaño. ¿Verdad? La levadura actúa y los hombres que Dios ha designado para hacer cierta obra son considerados con sospecha y desconfianza, aunque no haya la menor causa para ello. A menos que este mal sea desarraigado, a menos que el Espíritu Santo trabaje para expulsar al enemigo, o sea que el Espíritu Santo no está, pero para que pueda expulsar al enemigo necesitamos someternos a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra. La vida que Dios diseña como un éxito será un fracaso. Satanás hará de la mente un depósito para sus insinuaciones y el hombre perderá la batalla, cuando podría haber avanzado hacia la victoria. ¿Qué verdades más profundas en este texto, queridos? ¿Qué verdades más profundas? Como nos pone patas arriba este cristianismo que nosotros creemos que estamos adorando a Cristo. Y Cristo nos dice, no sabéis, no sabéis. No sabéis el mensaje de la iglesia de la Odisea. Entendámoslo bien. ¿Qué espíritu nos anima a actuar como nos acaba de decir aquí? Por favor, lee los capítulos 12 y 13 de Primera de Corintios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad, es el servicio abnegado, sometimiento abnegado a la voluntad de Dios y al mi hermano. Esta es la ley. Ama a Dios y ama a tu hermano. Esta es la ley, queridos. Lavemos nuestro manto de carácter. Lavemos nuestro manto de carácter. Dejemos de mordernos y devorarnos unos a otros. Que los que dicen ser cristianos practiquen las palabras de Cristo. Velad, manteneos firmes en la fe, dejad de complaceros. Haced todas vuestras cosas con caridad, con amor, con abnegación, con sometimiento a la voluntad de Dios, tal como lo hizo el Maestro. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos haya podido ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que conociendo la verdad y la voluntad de nuestro Señor en toda su profundidad, podamos tomar elecciones sabias. Preparémonos porque el tiempo es corto, queridos. Preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.